Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente en la localidad del Lago Ranco, región de Los Ríos, ubicada al sur del país sudamericano. Guatemala, uno de los pocos aliados restantes de Taiwán, está evaluando la posibilidad de establecer lazos comerciales formales con China en el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo. El gobierno israelí calificó como muy lamentable la decisión de España de anunciar una contribución voluntaria de 3.5 millones de euros de manera urgente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El sector agrario en España inició esta semana protestas a nivel nacional, siguiendo el ejemplo de movilizaciones similares en Francia, Bélgica y Portugal. Comenzamos con el desarrollo de la información. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente en la localidad del Lago Ranco, región de Los Ríos, ubicada al sur del país sudamericano. Así lo confirmó la oficina de prensa del exmandatario. Según el reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la aeronave llevaba a bordo a 4 personas, de las cuales 3 resultaron heridas y una lamentablemente perdió la vida. De acuerdo con los primeros informes, la aeronave despegó en medio de condiciones climáticas lluviosas en la zona y luego de unos minutos de vuelo perdió el control y se precipitó. Carabineros de Chile reportaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 14 horas con 57 minutos hora local de Chile, momento en que se recibió una llamada a la tenencia del Lago Ranco, alertando sobre el vuelco de una aeronave en el área. Los equipos de carabineros y la Armada se trasladaron al lugar para verificar la situación. Sebastián Piñera ocupó la presidencia de Chile en 2 ocasiones, primero desde el año 2010 hasta el 2014 y luego desde el 2018 hasta el año 2022. Por supuesto, en TVL nos sumamos a las manifestaciones de pesar y solidaridad con su familia y amigos, el pueblo chileno y todos los amantes de la libertad y la democracia. Vamos a cambiar el tono de la información para comentarles que Argentina extendió sus felicitaciones a El Salvador por las elecciones recientes, enviando saludos a Nayib Bukele por su reelección como presidente. En un comunicado oficial, la Cancillería argentina reafirmó su compromiso de fortalecer los históricos lazos entre ambas naciones y de seguir colaborando en diferentes áreas. Argentina expresó su felicitación al pueblo y gobierno de El Salvador por las elecciones recientes, extendiendo sus saludos a Nayib Bukele por su reelección como presidente. La Cancillería argentina, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso de fortalecer los históricos lazos de amistad y continuar la cooperación bilateral en diversas áreas. Este gesto destaca la importancia que Argentina otorga a sus relaciones con El Salvador y subraya su interés en fomentar la colaboración en la agenda compartida entre ambas naciones. Durante las elecciones salvadoreñas, Bukele ofreció colaboración en temas de seguridad al gobierno argentino. Al señalar que el problema de seguridad en Argentina es más pequeño en comparación con el país centroamericano, el presidente salvadoreño sugirió que las medidas compartidas podrían adaptarse de manera menos drástica a las necesidades argentinas. La disposición de Bukele para colaborar destaca la voluntad de compartir experiencias y conocimientos entre naciones latinoamericanas. Este enfoque pragmático reconoce las diferencias contextuales y resalta la importancia de la adaptabilidad en las soluciones propuestas, lo que podría allanar el camino para una colaboración fructífera entre Argentina y El Salvador. Desde Washington, la propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada.
con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declarándola muerta. El acuerdo negociado por la administración Biden podría estar destinado al fracaso. La propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos, descrita como la más rigurosa en décadas, se encuentra en un punto crítico, con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declarándola muerta antes de su discusión en el Congreso. Este proyecto de ley, que busca restringir el flujo migratorio en la frontera con México, necesitaría la aprobación tanto del Senado como de la Cámara para su implementación, lo cual se vislumbra incierto dada la oposición existente. El acuerdo, negociado por la administración de Joe Biden con senadores de ambos partidos, incluiría la creación de una autoridad de emergencia fronteriza. Dicha autoridad permitiría al presidente y al secretario de Seguridad Nacional limitar temporalmente las solicitudes de asilo, excepto en casos particulares, cuando se considere que la frontera está colapsada. El proyecto también propone endurecer el proceso de solicitud de asilo, incrementando los requisitos para pasar las entrevistas y permitiendo a los oficiales de asilo otorgar protección directamente en casos claros. Además, se contempla un aumento significativo en el número de visas de inmigrantes disponibles anualmente, con un adicional de 250,000 visados durante 5 años. También se facilitaría la entrada a Estados Unidos con visas de visitante temporal para la reunión de familias y se autorizaría a ciertos titulares de visas a trabajar en el país. Sin embargo, la ley carece de soluciones concretas para la migración ilegal, relacionada con un aumento en la huida de países como Venezuela o México. El expresidente Donald Trump instó a una oposición firme con el acuerdo, argumentando que las medidas propuestas son insuficientes y que se requiere una solución más drástica para la situación migratoria y de seguridad fronteriza. Guatemala, uno de los pocos aliados restantes de Taiwán, está evaluando la posibilidad de establecer lazos comerciales formales con China en el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo. Este anuncio llega en un contexto donde China ha intensificado su influencia económica en América Latina, una región que tradicionalmente ha tenido lazos más estrechos con los Estados Unidos. Guatemala está evaluando la posibilidad de establecer lazos comerciales formales con China, aunque aseguró que se compromete a mantener sus relaciones formales existentes con Taiwán, según reveló el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, en una entrevista exclusiva con Reuters. Esta nación centroamericana, uno de los pocos aliados restantes de Taiwán, está dando un giro hacia China bajo el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo. El recién inaugurado presidente guatemalteco, quien asumió el cargo prometiendo erradicar la corrupción, ahora ha manifestado su interés en acercarse a China. Sin embargo, los efectos que esto tendrá sobre su relación con Taiwán aún está por verse. Arévalo busca abrir canales para relaciones comerciales, posiblemente a través de la creación de una oficina de intereses comerciales, con el objetivo de permitir el acceso al mercado chino para productos guatemaltecos. Pese a esta movida, el gobierno de Guatemala asegura que pretende continuar profundizando los intercambios y la cooperación con Taiwán, basándose en los valores compartidos de democracia y libertad. Este anuncio llega en un contexto donde China ha intensificado su influencia económica en América Latina, una región que tradicionalmente ha tenido lazos más estrechos con los Estados Unidos. Varios países centroamericanos han cambiado su lealtad de Taiwán a China en años recientes, reflejando un cambio en las dinámicas geopolíticas y económicas en la región, en una época en la que China ha tomado posiciones que podrían ser consideradas contrarias a los intereses de Occidente y de Estados Unidos, como tener acercamientos con Rusia y con Corea del Norte. En respuesta a los comentarios de Martínez, el ministro de Relaciones Exteriores de China reafirmó el principio de una sola China, puesto que ellos no reconocen a Taiwán como país. Paralelamente, Taiwán ha indicado que no desea competir con China en la llamada diplomacia de chequera, optando en cambio por enfocarse en la cooperación basada en valores compartidos. En Venezuela, la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, inició una polémica consulta esta semana para definir el cronograma para las elecciones presidenciales del 2024.
Sin embargo, la exclusión de la principal coalición opositora y la inhabilitación política de líderes como María Corina Machado arrojan dudas sobre la transparencia del proceso. La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del partido oficialista liderado por Nicolás Maduro, inició esta semana un proceso de consulta con diversos sectores sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos del país, con el objetivo de definir el cronograma de las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024. Este proceso de consulta, anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se lleva a cabo sin la participación de la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición de partidos de oposición, y es un intento del régimen de Maduro de organizar unas elecciones sin las garantías democráticas esenciales. La exclusión de voces opositoras y la inhabilitación política de la lideresa opositora María Corina Machado, quien ha sido marginada de la contienda electoral por un periodo de 15 años, según dictámenes judiciales, son vistas como estrategias para minar la competencia política y controlar el resultado electoral. Estas acciones han sido denunciadas como violaciones flagrantes al Acuerdo de Barbados, firmado en octubre del 2023, que establecía un conjunto de condiciones para asegurar un proceso electoral justo y libre. Este proceso fue fomentado por el gobierno de Joe Biden, quien aligeró sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro en una negociación que hasta el momento ha sido un total fracaso. Además de la inhabilitación de opositores, el régimen ha perseguido y detenido a miembros de la oposición, violando los derechos fundamentales y políticos y limitando su posibilidad de participar en las elecciones y de hacer campaña. El gobierno de Estados Unidos ha exigido al régimen cumplir con los acuerdos. Sin embargo, el gobierno de Maduro no da ninguna señal de estar dispuesto a detener la represión. El Grupo Libertad y Democracia, compuesto por jefes y ex jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos, expresó su firme respaldo a la líder venezolana María Corina Machado en una reunión telemática. En el encuentro, en el que participaron 10 expresidentes de América Latina, se denunciaron las recientes y preocupantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por supuesto por el chavismo, que buscan excluir a Machado de las elecciones presidenciales. Estas acciones evidencian un intento de manipulación del proceso electoral en favor de la dictadura de Nicolás Maduro. El grupo condenó estas acciones por violar principios democráticos fundamentales y por atentar contra la voluntad y los derechos del pueblo venezolano. Se instó a la comunidad internacional a rechazar enérgicamente los intentos de exclusión de Machado y se resaltó la importancia de que Venezuela celebre elecciones libres, justas y transparentes que restauren las libertades y derechos anhelados por su pueblo desde que el chavismo tomó el poder. El compromiso del Grupo Libertad y Democracia con la recuperación de la democracia en Venezuela se reafirmó, subrayando su total solidaridad con el pueblo venezolano en su búsqueda de un sistema político justo y representativo. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La tensión entre Israel y España llega a un nuevo punto crítico. El gobierno israelí expresó su malestar luego de que España anunciara su respaldo continuo a la UNRWA, desembolsando fondos sin aguardar los resultados de la investigación sobre los supuestos vínculos entre trabajadores de la agencia y los ataques del grupo terrorista Hamás.
El gobierno israelí calificó como muy lamentable la decisión de España de anunciar una contribución voluntaria de 3,5 millones de euros de manera urgente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, conocido como UNRWA, sin esperar a la conclusión de la investigación sobre la presunta participación de algunos de sus trabajadores en los ataques de Hamás del 7 de octubre contra Israel. Fuentes del Ministerio de Exteriores israelí han comunicado a Europa Press su descontento, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Álvarez, anunciara el respaldo continuo a la UNRWA y la entrega de fondos para garantizar la continuidad de sus actividades a corto plazo. Israel considera muy lamentable la decisión española, sin dar tiempo para conocer los resultados de la investigación en curso que reveló la participación de algunos trabajadores de la UNRWA en los ataques de octubre y sus conexiones con el grupo terrorista Hamás. Varios países donantes suspendieron sus contribuciones. Sin embargo, España reafirmó su respaldo, lo que ha generado tensiones adicionales con Israel después de la crisis diplomática anterior relacionada con los comentarios de Pedro Sánchez sobre la ofensiva militar en Gaza. El sector agrario en España ha iniciado esta semana una serie de protestas generalizadas a nivel nacional, siguiendo el ejemplo de movilizaciones similares en Francia, Bélgica y Portugal. Las manifestaciones, que han visto bloqueos de carreteras importantes en Cataluña, Madrid, Málaga, Valencia y Extremadura, entre otras regiones, buscan llamar la atención sobre las dificultades que enfrenta el sector, exacerbadas por políticas recientes de la Unión Europea. Entre las principales preocupaciones de los agricultores está la implementación del Pacto Verde de la Unión Europea, que busca una supuesta producción más sostenible, pero que aumenta significativamente los costos de producción y reduce los ingresos. La protesta también responde a la propuesta de reducir el uso de pesticidas en un 50% y a la percepción de una competencia desleal por parte de las importaciones de países terceros que no están sujetas a las mismas regulaciones estrictas. Una de las quejas específicas durante estas protestas fue el incumplimiento de un acuerdo con la Guardia Civil, lo que llegó a tensiones sobre cómo y dónde se podrían realizar los bloqueos. Los agricultores han expresado su disposición a escalar sus acciones si sus demandas no son atendidas adecuadamente. Estas manifestaciones se producen en un momento en que el sector agrario ya se enfrenta a desafíos significativos, incluida la crisis económica prolongada. Los cortes de carretera en Extremadura, por ejemplo, han generado importantes inconvenientes para la población local, destacando la profundidad de la frustración entre los agricultores y la urgencia de sus demandas. El Partido Popular expresó su crítica al presidente Pedro Sánchez por priorizar la amnistía sobre problemas cruciales como la crisis agrícola en España. Durante un evento con líderes del PP se firmó un manifiesto contra la amnistía, reflejando la preocupación del partido ante las reformas propuestas a la ley de enjuiciamiento criminal. El PP acusa a Sánchez de proteger judicialmente a sus aliados y descuidar las necesidades urgentes de agricultores y ganaderos. El Partido Popular manifestó su preocupación y criticó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de priorizar la amnistía sobre la resolución de problemas críticos que enfrenta España, como la crisis de agricultores. Durante un evento que contó con la presencia de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y Elías Bendondo, junto con los presidentes de Diputación del PP, se firmó un manifiesto por la igualdad y contra la amnistía, reflejando la postura del partido contra las modificaciones propuestas a la ley de enjuiciamiento criminal. Según Gamarra, estas reformas buscan el blindaje judicial de los socios del gobierno de Sánchez, desatendiendo las urgentes necesidades de los agricultores, ganaderos y transportistas del país.
El PP argumenta que el enfoque de Sánchez en la amnistía, destinada a beneficiar a los diputados cuyo apoyo necesita para mantenerse en el poder, evidencia una falta de compromiso con los sectores esenciales de la economía española, quienes sufren no solo por la inacción gubernamental, sino también por lo que el PP describe como persecución y ataques hacia el campo, exacerbando la crisis. Frente a esta situación, el PP se compromete a defender a los agricultores y ganaderos de cualquier ataque, proponiendo medidas como la flexibilización de la política agrícola común y la creación de un pacto nacional de agua. Gamarra contrasta esta postura con la de Sánchez, acusándolo de actuar en base a intereses particulares en detrimento del bienestar nacional. Finalmente, advierte que, aunque Sánchez pueda lograr la amnistía para sus socios, no conseguirá el perdón de la sociedad española, resaltando una profunda discrepancia en la orientación política entre el PP y el actual gobierno. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez. Stephanie, ¿cómo estás? La bienvenida para ti. Siguen las sorpresas en el preolímpico. Así es, Renato. Como siempre es un placer saludarte y tenemos todos los detalles del primer partido de la fase final del preolímpico. Pero antes tenemos noticias de la Copa Libertadores que comienza hoy. Y con eso comenzamos nuestro bloque deportivo. Y es que este martes inicia la fase 1 de la Copa Libertadores y esta será la edición número 65 del torneo de clubes más importante de Sudamérica. El partido entre Puerto Cabello de Venezuela y Defensor Sporting de Uruguay se jugará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. El comienzo de la fase 1 en la Copa Libertadores arranca este martes en Venezuela. El elenco local, Puerto Cabello, recibe al equipo uruguayo Defensor Sporting, partido que marca el inicio del torneo. El duelo de vuelta será el próximo martes 13, cuando Defensor Sporting reciba a Puerto Cabello. El ganador de esta llave enfrentará en la fase 2 de la Copa Libertadores al Nacional de Uruguay. Otros encuentros en esta fase incluyen al equipo boliviano Aurora frente a Melgar de Perú, con la ida programada para este miércoles 7 y la vuelta para el 14 de febrero. Botafogo de Brasil espera en la siguiente instancia al ganador de Aurora y Melgar. Además, Aucas de Ecuador se enfrentará a Nacional de Paraguay este jueves 8 y la vuelta será el 15 de febrero. El ganador de Aucas y Nacional de Paraguay se medirá con Atlético Nacional de Colombia. La emoción de la Copa Libertadores está lista para vivirla en cada partido. Y en la primera jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23 que se disputa en Venezuela, la selección de Paraguay sorprendió a Brasil al vencerlo por la mínima diferencia. Victoria importante. Con una gran actuación del arquero Ángel González, la selección de Paraguay derrotó 1-0 a Brasil en el arranque del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. El encuentro tuvo un momento decisivo en el minuto 28, cuando el brasileño Hendrick recibió una falta dentro del área del defensa paraguayo Gilberto Flores. El árbitro peruano Bruno Pérez marcó el penal en favor de la verde amarela. Hendrick cobró el tiro desde los 12 pasos, pero no pudo batir al arquero paraguayo Ángel González, quien se tiró sobre su lado izquierdo tapando la pena máxima. El único gol del partido fue anotado por Fabricio Peralta, mediocampista de Cerro Porteño, con un cabezazo en el minuto 45+2. Peralta aprovechó un balón alto y superó al arquero brasileño Micael, que demoró en reaccionar. La sorpresiva derrota para Brasil lo pone en una posición más comprometida en el cuadrangular final, ya que no tiene margen de error en sus próximos 2 partidos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Pasamos al béisbol, pues la edición número 66 de la Serie del Caribe 2024 continúa en curso, siendo esta una edición especial, ya que se juega en una sede neutral, que es los Estados Unidos. La Serie del Caribe se disputa desde el pasado 1 de febrero hasta el 9 en el estadio Lohan Depot Park, hogar de los Miami Marlins de la Major League Baseball. Los federales de Chiquirí, representante de Panamá, marchan líderes e invictos en la competencia, pues lograron su 4º triunfo al derrotar 9-7 a Criollos de Caguas de Puerto Rico, obteniendo así su clasificación a las semifinales de la Serie del Caribe.
Por su parte, Tiburones de La Guaira, representante de Venezuela, logró una importante victoria de 6-1 ante los Naranjeros de México, triunfo que los pone sublíderes de la competencia. Todo lo contrario para la novena mexicana, los Naranjeros de Hermosillo, que prácticamente se despiden de la serie, donde solo ganaron un partido y sumaron 4 derrotas. Recordemos que los Tigres del Licey de República Dominicana son los campeones vigentes, habiendo obtenido el título en 2023 en Venezuela. Y el colombiano Gustavo Sánchez ha logrado un histórico bronce para Colombia en el Campeonato Mundial de Natación Doha 2024. Gustavo Sánchez destacó en la prueba de solo en natación artística. La actuación magistral de Sánchez en el complejo acuático Aspire Dome le valió una puntuación de 2.31, permitiéndole subir al podio y obtener la medalla de bronce. Este logro hace de Gustavo Sánchez el primer atleta colombiano en conquistar 2 medallas en mundiales de natación, consolidándose como una figura destacada en esta disciplina. Sánchez se une a la élite de deportistas colombianos que han dejado huella en competiciones internacionales y su desempeño en Doha 2024 refleja su dedicación y talento en la natación artística. El bronce obtenido en la prueba de solo técnico es un hito significativo para Sánchez y para el deporte acuático colombiano. Su éxito se suma a la rica historia de logros en el país y destaca la capacidad de los atletas colombianos para competir a nivel mundial en diversas disciplinas. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Los saludó Renato Olivera. Con su permiso.